Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 3 y vamos a hablar el día de hoy sobre la migración y la injusticia social en el tungsteno. La obra El Tungsteno de César Vallejo constituye una obra esencial para comprender los abusos que padecieron las comunidades indígenas en el pasado. A través de su relato, el autor muestra cómo numerosos pobladores fueron forzados a abandonar sus lugares de origen para trabajar en las minas en condiciones inhumanas, lo que implicó la pérdida de su identidad y de sus derechos. La realidad presentada en la obra evidencia que el desplazamiento del campo hacia los centros mineros no representó una oportunidad de progreso, sino un proceso marcado por la deshumanización. Esta problemática invita a reflexionar sobre la manera en que las estructuras de poder se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, transformando su esperanza de una vida mejor en una experiencia de explotación, injusticia y desamparo. Vallejo narra este sufrimiento con mucha emoción para que el lector pueda sentir el dolor de los personajes y entender su situación. Muchas gracias. La novela El Tungsteno demuestra que la migración no es algo para mejorar, sino una injusticia y un abuso. Esto pasa porque los poderosos se aprovechan de las necesidades de los campesinos para explotarlos y quitarles sus derechos. Para respaldar esto, tenemos dos autores importantes. Primero, José Saramago decía que los escritores deben defender con sus libros las injusticias que hay en el mundo. Y eso hace Vallejo, al demostrar cómo los ricos maltratan a los pobres, sin castigo alguno. Segundo, González Prada decía que la literatura debe ser un arma para pelear contra las injusticias. Por eso, la migración no es algo normal, sino el resultado de un sistema que prefiere más el dinero que a las personas. Y el mensaje es claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Gracias. En diversos países del mundo y en muchos lugares de nuestro país se hace presente la injusticia social. Uno de ellos es la migración forzada. Aquí prácticamente las personas son despojadas de su libertad y del derecho de decidir por su futuro. En la novela Tungsteno, escrita por César Vallejo, nos va a mencionar cómo las personas del campo, personas campesinas e indígenas, con bajos recursos económicos y pocas oportunidades en sus localidades, son enviados hacia las minas. Sin embargo, se supone que estas personas van a trabajar a las minas para mejorar su calidad de vida, pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque las empresas mineras se encargan de explotarlos, de hacerlos trabajar horas extras y de no pagarlos. Prácticamente estas personas sufren del abuso laboral. Esto va a suceder cuando las personas se trasladan, se movilizan desde su lugar de residencia, desde la comodidad de sus hogares, hacia otro lugar por una necesidad. Aquí se va a presentar la desigualdad. Estas personas vulnerables no van a poder defender sus derechos, van a ser maltratados y no van a tener los mismos beneficios que los demás. El único beneficiado va a ser el que tiene el poder económico. Según la Organización Internacional del Trabajo en el 2022, nos va a indicar que todos tenemos derecho a un trabajo digno, a no ser explotados y que respeten nuestra integridad. Ante esta situación crítica que vivimos en diversos lugares, el Vato Universal César Vallejo, a través de esta obra, nos va a enseñar a reflexionar lo importante que es salvaguardar el derecho de los trabajadores. Muchas gracias. En conclusión, podemos indicar que la obra de César Vallejo constituye una profunda crítica a las estructuras de poder que perpetúan la explotación y la deshumanización de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través del Tungsteno, el autor evidencia que las desigualdades sociales y laborales no son hechos aislados ni inevitables,
sino el resultado de un sistema económico y político que privilegia los intereses del capital por encima de la dignidad y de los derechos de las personas. En ese sentido, la obra no solo denuncia las injusticias de su época, sino que también invita a reflexionar sobre la permanencia de estas problemáticas en la actualidad. Por ello, el estudio de esta obra resulta fundamental para poder desarrollar una mirada crítica frente a las relaciones de poder, la exclusión social y la explotación que aún persisten y siguen promoviendo el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Esta situación demuestra que cuando alguien tiene dinero o poder, siente que puede pisotear los derechos de los demás sobre las personas. Gracias.